accidentada. Miguel Salazar es periodista, es sumamente conocido, sobre todo como editor de Las Verdades de Miguel, pero también tiene un programa de televisión en TV los domingos a las 10 de la mañana en el canal y los martes y domingos Las Verdades de Miguel, ¿no? Y anda diciendo por ahí que cambian a Vladimir Padrino a la vicepresidencia de la República y otros dicen que no solamente lo cambian a Padrino, sino cambian a la Delcy Rodríguez a la presidencia de PDVSA, nada menos. Y uno se pregunta si quitan a Vladimir Padrino, que otra persona más o menos de confianza, porque si Padrino estuvo metido en el golpe en la intentona de golpe en la Carlota, pues entonces imagínense ustedes. Pero vamos a ver qué nos dice exactamente nuestro invitado Miguel Salazar de todo esto, cómo está la situación en la oposición y cómo está la situación dentro del régimen. Gracias por aceptar nuestra invitación, Miguel. ¿Cómo no? Claro, para mí es un honor. Mira, Eso se lo dices a todos. no tengo. Mira, parece un poco serio, compañero. Mira, primero hiciste un comentario acerca de Vladimir Padrino López, que estuvo complicado el 30 de abril en el golpe de los plátanos. Eso no es verdad. Eso son ganas de sus propios compañeros de fuerza al tratar de sacarlo del medio. Y eso no ocurrió. El que estaba metido era Christopher, que ahora está en los Estados Unidos, porque ayudó a fugarse a Leopoldo López. Por lo demás, sí, Vladimir, Tampoco estaba Michael Moreno. no lo pongo en duda. No lo pongo en duda. Como no pongo en duda que había unos empresarios afectos al gobierno y que se han beneficiado mucho de este gobierno, que también estaban comprometidos. ¿Qué ha ¿Quiénes? pasado? No, y si yo me arriesgo, no, olvídate por ahí. No vamos a caer en darle de comer al enemigo. O sea que te metes con Michael Moreno y no te atreves a meterte con empresarios que afectos al gobierno que estaban comprando. Porque Michael Moreno está presente, perdón, Ah. ya no está. Pero su influencia total está otra gente. Pero bueno, volviendo otra vez a lo de Padrino López. Padrino están buscando la manera de que ese ministro de la Defensa. Aun cuando, gracias a Padrino López, que eso no lo dice nadie, este gobierno ha podido tener estabilidad entre las Fuerzas Armadas. Porque Padrino López, guste o no guste, representa una Fuerza Armada que se dice chavista. Yo no me gusta llamar a chavista, yo diría patriota, otra cosa, pero chavista no se le pueden poner ideología, pero eso representa a Padrino López. Ahora, llevar a la vicepresidencia de la República es darle una salida honorable, si se quiere, porque en todo caso él tenía seguro por sus contactos con Rusia, la embajada de Rusia, la embajada de Venezuela. No con Cuba, porque tampoco es como dicen que les afecta a los cubanos. Eh, Hay un solo problema que se presenta allí. ¿Quién lo va a sustituir en el Ministerio de la Defensa? El hombre hasta ahora más cercano al presidente de la República es Hernández Dávila, en general, porque es su jefe de casa militar. Y el otro personaje es sobre el que ha recaído toda la fulana operación esta que hay alguien caiga, es González López, jefe del CEI. Fíjate tú la influencia que tiene González López, que logró que le quitaran al DGCIN todo lo que venía llevando en estas investigaciones, pasaron al CEI. Y es como una especie de segundo aire de González López. Ahora, por qué Daisy, Daisy Rodríguez? Daisy, ¿no? ¿Por qué Daisy Rodríguez? Ella es el comodín, ¿vale? Mira, claro que es un comodín, es un juego. Daisy, eh,
ha cumplido con las misiones que se le han encomendado. Por ejemplo, hubo un momento de muy fuerte crisis en Corporet y Dexy asumió temporalmente lo que era la conducción de ese programa, de esa organización. Y ahora, bueno, desde hace mucho tiempo se viene manejando la cuestión de PDVSA. Tú dirás, bueno, es una abogada, ¿qué va a hacer PDVSA? Bueno, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que si yo fuera gobierno, el presidente de PDVSA sería un petrolero, sin duda. Es como si tú pusieras, ¿qué te quiero decir? A un petrolero, ministro de salud. Son cosas que no se entienden. Pero que aquí se han roto todos los paradigmas. Cuando se nombró al frente de la petrolera, de PDVSA, se nombró a Tarek El Aissami. Yo planteé lo mismo. ¿Y qué viene a hacer Tarek El Aissami a PDVSA? Él es criminólogo. Bueno, ¿será que va a investigar quién mató a PDVSA? Eso, a manera de chanza, de ironía. ¿No fue él? Pero bueno, finalmente, ¿cómo se dice? Cuchillo para su propio pescuezo. Pero no era el personaje indicado. ¿Tú crees que exactamente como era el personaje indicado, que era criminólogo y no sabía de petróleo y de dirigir PDVSA, lo engañaron tanta gente alrededor de él, tanto No, en absoluto, no. En absoluto, porque Tarek era también un hombre inteligente. Él no se chupa el dedo. O sea que él estaba ahí al frente. Toda la gente que está allí en esa cadena las puso él. Todo. Y ahora no se quieren retratar con él, es otra cosa. Ya se olvidaron de su padrino, es otra cosa. ¿Dónde está, por cierto? Está en Fuerte Tiuna, de verdad. Sí. Hasta ahora, lo que se. Claro, uno puede hacerse como periodista muchas conjeturas, ¿verdad? Tú lo haces y lo hacemos cualquiera de nosotros. No, yo te pregunto porque tú tienes Sí, contacto con los podemos pensar, militares. no, podemos pensar que, podemos no, hasta ahora me han afirmado que está en Puerto Tiuna y que esta semana o a más tarde 10 días va a ser presentado al Ministerio Público. Otros piensan o llegaron a pensar tan mal que decir que Tarek lo habían matado, pues. Como dicen por ahí que Juan Almeida lo mataron, como dicen que etcétera, etcétera, etcétera. Y la gente se pregunta, y se hacen preguntas que son lógicas. Por ejemplo, el caso de Juan Almeida, ¿tú sabes quién es el hacker? Dicen, bueno, ¿y dónde fue el velorio de Juan Almeida? Nadie sabe. Es un secreto bien guardado. Sin embargo, bueno, sus familiares sí afirman que lo velaron y lo enterraron. Pero Pero creo que Al-Sami está libre dentro de Fuerte Tiuna, puede salir de Fuerte no Tiuna. está libre, no, está recluido porque tiene su casa. ¿Y por qué está en Fuerte Tiuna y no está en una prisión? Debería estar en una prisión. Pero ¿por Pero qué no está? La pregunta que te hago hay es por muchas, qué. mira, yo creo, eso sí, de mi propia inspiración. Tarek sacó un Twitter que lo volaron rápidamente. ¿Un qué? Un Twitter. Un tweet. Ah, el Twitter, que tuiteó Sí, aquello, lo único que... ¿Y tú crees que él hizo ese Twitter él? sí, yo creo que sí. Ahí se veía la arrogancia del personaje. Porque Tarek era también arrogante. No va en detrimento de los árabes, pero como todo buen árabe, o sirio, o lo que él es, druso, la religión drusa, son así, son arrogantes. Y es el Que caso de tú no hablas mal de esos vagabundos millonarios que están con el gobierno y con la oposición al mismo tiempo y te atreves a hablar en contra de esa bueno, gente porque tan tú dirás peligrosa. Esos tú sí dirás son que, peligrosos. sí, tú dirás que la luz que yo tuvo Cedeño, no, yo me he metido con un sector muy poderoso, sin hacer alarde, sin referirme a unos compañeros que están bien por allá, que dicen cualquier cosa. ¿Qué peligro puede representar? Te lo voy a decir aquí a ti. Aquí entre tú y yo, nada más que tú y yo, que no se entere más nadie de lo que nos están Este escuchando. señor que se llama, el señor que aparece de la Faría, ¿qué peligro puede inspirar él? En absoluto, mano, ninguno. Ay, el mortadelo y tal, eso no cae bien a la gente. Vamos a hablar nosotros, aprovechar este espacio.
aprovechando el espacio, porque aquí van a entrar todos los conceptos Sí, políticos, pero ¿verdad? yo no voy a caer en la lengua de Lara Farías, mi amigo. Déjate de cuento. Cambia el tema porque si lo vas a insultar, no, si No, vas no, a no, 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 decir no. algo de él, todavía No, 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 para hay nada, para libertad. nada, para nada. Ya te ganaste los puntos con él. No, y además está adelgazando, cosa que tú no lo estás haciendo, por cierto. ¿Qué? Lara Farías está adelgazando. Oye, tú ya sabes, Se mordió la lengua. Se yo, mordió la yo- lengua. no, Se yo muerde la bajaba, lengua. A lo mejor adelgaza. Bueno, admite, pero vamos a admite, enseriarnos de nuevo. Vamos a enseriarnos. admite que yo he bajado algo. Si tú te buscas la grabación que tuvimos hace un año, 2 años, 3 años, estaba mucho, yo he bajado como 16 kilos. Y Mira. voy a seguir este plan. Pero bueno, ¿Por eso qué es no está preso? Te pregunté, ¿por qué no está preso Tarek El-Alzami y están presos aparentemente? Dinos si no está preso o no, porque tampoco se conocen sus abogados. Es que dicen que son abogados de sí están del presos. propio gobierno, no sé qué. ¿Por qué él no está preso? ¿Qué es lo que No, pasa? no, no hay un abogado del propio gobierno. Se hizo un exabrupto con respecto a los defensores públicos. Ajá, eso es lo que dicen. Ajá, Eso, bueno, claro, tú no puedes tener un defensor público cuando tú tienes tu abogado. Está en tu derecho de nombrar tu abogado. El ajá. defensor público se utiliza para aquel que no Y tenga esa. esos que aparecieron todos uniformaditos de anaranjado, ¿dónde están? ¿Y qué abogados Mira, tienen? porque aquí parece que nosotros vivíamos al paso de Netflix. ¿Al ¿Ok? paso? De Netflix. Ah, Entonces, vemos la guerra de los carteles y vemos que sacan a los extraditados, o los extraditables, como se llamen, en uniformes naranja. Yo nunca había visto eso aquí. bueno, ¿y las sillas de fiesta donde los sentaron? Bueno, Pero, ahí pero se la equivocaron. pregunta no es esa, la pregunta es, ¿dónde están? ¿En qué cárcel están? Y si tienen abogados, ¿y dónde Sí, están sí, esos sí. abogados? No, porque el juicio no ha empezado, hermano. Ellos fueron presentados, ¿verdad? Pero el juicio como tal no ha empezado. Pero ellos no tienen que Y, elegir y- antes y- de que empiece el juicio unos claro, abogados. y será un juicio público, oral y público. O sea, ¿Cuándo? próximamente. Eso ya quedan, yo creo que hay ciertos o sea, parámetros en la justicia venezolana, muchas veces no conseguidos. Hay presos que tienen aquí 3 y 4 años sin ir a juicio. O sea que tú Pues, crees que lo enjuicien antes de que venga otra película de Rocky. sí, yo creo que sí. Yo digo, no sé, mira, por ejemplo, yo no he visto que a Ronald Carrello hayan presentado ante el Ministerio Público, hablando a favor de un colega, nadie, todo el mundo ha callado con respecto a Ronald Carrello. No Ajá. es enemigo mío, ni mi afecto, no importa, lo que me importa es que es colega. Nadie ha dicho esto. ¿Qué es lo mismo que pasa? En este país somos así. Si te he visto, no Está te todos los conozco. Twitter a favor de él, que por lo menos le hagan un juicio a ver de qué lo están acusando. Bueno, pero es que yo he escrito a favor y reiteradamente en mi Twitter. Yo considero, cuando yo he solicitado, cuando he propuesto la libertad de los presos políticos, yo incluyo a Roland Carreño, que es Ujú. el más pendejo, que es el más pendejo. Fíjate tú, y viene al caso. Nosotros tenemos un compañero, un amigo, apreciado, que se llama Víctor Manuel García. Víctor Manuel García terminó siendo el único preso del 11 de abril. Bueno, ¿Por porque qué? dijo en mi programa que él estaba metido. Es más, dijo que yo estaba metido y dije que cosa que es mentira. Dije, pero eso no es verdad que yo estaba metido. Estaba haciendo mi programa de televisión a esa mismísima hora, estaba en televisión. Bueno, él salió de Pepa Somada, como llamamos nosotros en criollo, a salir de héroe. ¿Ves? Sí, yo estuve con González González y sé que todo. Entonces él pretendía que no lo metieran preso. Andaba por ahí tranquilo por las calles de Caracas. Y Ujú. eso puede haber pasado con Roland Carreño. ¿Por qué no metieron preso a Juan Guaidó? Si Juan Guaidó es el jefe de Roland Carreño. Fíjate con lo que salió ahora. Un cubano le prestó un saquito porque no podía presentarse desnudo, porque había perdido la ropa en el Darién. Bueno, en el Darién no, una de esas cosas donde salen los inmigrantes. Entonces tú te das cuenta cómo actúan los políticos en este país. Parece que estuvieran infiltrados. Por Pero ejemplo, tú estabas preguntando una cosa en uno de tus Twitter, ¿cuándo investigarán al ministro Castro Soteldo? ¿Por qué? porque tiene sus ramificaciones con Tarek El Hassani. También, Sí. con, Mira, hay dos cosas que con no se la van a decir. fama que él tenía de honesto estando en prisión y Bueno, la pero rechera que le tenía a Chávez Frías,
que él decía, ese no es un ratón, es una ratona. Eso lo decía Castro Soteldo. Yo creo que sí, es verdad lo que tú dices. Porque, rapidito, rápido, te voy a decir una anécdota. Cuando Chávez sale de la Plaza de Catia, con aquella impresionante manifestación que lo llevó a petar, yo me vine delante y me encuentro con otros Soteldo en la torre de Parque Central. Me dice que el loco se viene por ahí. Sí, trae gente, bastante. No creo, chico. Mira, apenas, yo no sé si Chávez tenía también vista de águila. Viene un camión así y voltearse donde estamos nosotros y le hace así a los Soteldo. Vente. Bueno, Juan Torena se queda pendejo. Pegó dos brincos así, bueno, como al estilo de Yulimar Roja. ¡Pa! Triple salto. Y se montó el camión dando de empujones a Pablo Medina y a otros más para ponerse al lado de Chávez. Yo no conozco ese tipo de gente, man. Pero nadie como Arias Cárdenas. Bueno. Nadie como Arias Cárdenas. ¿Y qué te puedo decir? Tú en estos días Que es tu ministro, no, perdón, que es tu embajador en México. es nuestro embajador en México. Mío no. Tú eres también porque tú no dejas de ser venezolano. Ya te vayas. ¿Qué dijiste? No te entiendo. No dejas de ser venezolano. Tú Sí, por eso no es mi embajador. No, Mira, pero el embajador tuyo es el interino. No, pero mira, sí, los míos son presidentes interinos, ya llevo 3. Ya he dicho 3 veces, Venezuela tenemos nuevo presidente, pero es que dura muy poco mis presidentes. ¿Qué quieres que te diga? No tengo la culpa, son presidentes. Bueno, la próxima vez no digas nada, a lo mejor se quedan. No, porque son noticias, yo lo digo porque son noticias, no porque sean ni siquiera amigos míos, ni siquiera conocidos por mí. Buenos días, Venezuela, tenemos un nuevo gobierno. Eso ha quedado para una cuestión. Bueno, pero no teníamos nuevo gobierno, teníamos un nuevo presidente que duró 3 días, es otra cosa, pero gobierno nuevo teníamos. Chávez renunció. Un presidente que llegó bajando la foto de Bolívar y va haciendo aquellas cosas que hizo. ¿Ah? Señores, métanse en la cabeza. La bandera de Venezuela tiene 8 estrellas, le gusta o no le gusta. Debería tener Bueno, 8. oficialmente entonces, sí, y le guste o no le guste, la Constitución es la actual, no es la anterior. Bueno, no, pues, ajá, ¿ves? Y te digo una cosa, no debería ser 8, debería ser 12 estrellas. Ah, carajo. Coño, era como 12 las provincias del 5 de julio. Mira, pero ¿por qué dices que hay que investigar a Castro Por eso, por Soteldo? ¿En qué cosa? hay una cosa que no se puede ocultar, que es la toalla del dinero. ¿Te acuerdas que Castro Soteldo era un solitario visitante del Gran Café? No Se sé. estaba ya conversando con Domingo Alberto Rangel y William Fariña. Ah, se acaba de cumplir 1 año de su muerte, por cierto, pero Domingo Alberto Rangel era un tipo, haber sido radical, pero un tipo brillante, un gran intelectual. Un gran intelectual cumplió ahora el 17 de mayo 100 años. Sí, sí. El centenario. Cuando pueda, yo te voy a hacer llegar el libro el último domingo. Tú me dices a dónde. Que es la biografía, una conversación sostenida durante 1 año con Domingo Alberto Rangel y el susodicho. Bueno. Muy bueno. Bueno, mándamelo. Para eso existe una cosa del capitalismo, que es Amazon. Tú no pierdes el tiempo para hacer la propaganda. Yo me siento, chicos, aquí que mi hija está en estos días con nosotros, estos meses, y me siento en Navidad como en Navidad, porque casi todos los días tocan el timbre y es un paquete de Amazon. Entonces, yo soy feliz porque ya se la pasa, todo lo compra por Amazon, ¿no? Sí. Soy feliz por 2 cosas. Primero, porque entonces no tengo que ir a lo que nosotros llamábamos abasto, fíjate, se me salió la edad, al supermercado, por un lado, y por otro lado, porque te traen la caja nueva. Es como estar el 25 de diciembre al lado del arbolito de Navidad. Bueno, pero... hacerte una aclaratoria. Tú dices nosotros, como si no me huele a poliedro cuando hablas de la edad. Perdona, yo tengo 35 años, no me gusta quitarme la edad. ¿Qué edad tienes tú? Yo no me dije que tú tienes 35. ¿Sí? Yo Sí. soy mayor que tú, yo tengo 65 años. Pero es el doble mayor que yo. Claro. Bueno, finalizando la conversación, te pido la bendición. Bueno, tú das la bendición porque ahora todos los venezolanos, antes era solamente los curas los que nos daban la bendición, ¿no? Sí, pero todos los venezolanos dan la bendición. Una de las desgracias, por llamarla así, que ha ocurrido en Venezuela, es la supervisión. Así se ofendan, su señoría,
¿cómo se llama eso? Las brujas estas de africanas, ¿cómo se llama esa religión satánica? Todo eso, en el palacio, todos los ministros tienen padrinos, y tú los ves, los funcionarios, con aquellos anillos tan bonitos, y aquellas las pulseras Pero eso no es de parte de la santero. Revolución Bonita. No, eso es parte de la desviación. Bueno, de la Revolución Una Bonita. desviación que yo no entendí. Yo dije, bueno, con razón, Fidel se distanció. Fidel no era marxista. ¿Por qué tú dices que Rafael Lacaba es candidato de 3 años de prisión? ¿Por qué tenés nada más? ¿De qué? Porque, ok, a eso vamos. Porque cuando tú utilizas las cuestiones del Estado para hacerte propaganda, el artículo ese dice que el funcionario que incurre en eso debe ser condenado o puede ser condenado a 3 años de prisión. Yo lo condenaría más, para que sepa. Todo lo ha agarrado, todo ha sido mediático, todo aburrido, todos los candidatos ahora es el conde del Guácharo, la amiga María Corina Machado, todo es desvirtuando las cosas entre las redes sociales. No es ¿Es verdad nada. que el conde del Guácharo trabajaba o es que era amigo o algo de eso, de lo que lo acusan de los cuerpos de seguridad del régimen? Bueno, Christopher Figueroa, Yo puedo decir del régimen sin que tú te molestes conmigo, ¿verdad? no, es que es Porque régimen, tú antes, régimen, bueno, cuando Chávez llegó a la presidencia, estabas arrechísimo conmigo que ni me hablabas, pasabas al lado mío y yo no yo, existía. No creas que no me vale, no. acuerdo de eso. Mira, ven acá, ven Lo que acá. pasa es que ¿cómo se llama? Que te civilizaste. Te civilizaste. No, toda la vida yo estaba en una sola acera. Ajá. De verdad. Que toda la vida está en una sola pea, dijiste. Acera. Ah, Oye, con una sola pea estaba lejos Carpentier y era tremendo poeta. Ah, y y, Carlos Neruda. y no solamente Carpentier estaba en una sola pea, pero bueno, mira, El otro día vi a Eduardo Fernández declarando, porque él es una carmelita descalza. Y yo le dije, concha, Eduardo sí se parece de verdad a un tipo demacrado por el alcohol. Eduardo ¿Se acuerdan que los Fernández, borrachitos que dibujaban antes las caricaturas tenían la nariz roja? pero Eduardo Fernández no es alcohólico. Sí, sí. Tú estás hablando de Eduardo Fernández. Bueno, no necesito ser alcohólico para dar una pea de Eduardo Fernández, el copellano. Sí, él no es Mira, alcohólico. mira, se fue la... No, no sé, yo no soy médico, pensé que él sea alcohólico. Ah, Pero no te voy a ver, pues ese señor va a ver eso, por ahí va a salir a quejarse. sí. Yo no he dicho eso, que toma siempre. Bueno, ¿y dónde no se toma? Chávez nos mentía a nosotros diciendo que no bebía. Bueno, si el hecho de tomar en una reunión tragos X, pocos tragos, ese alcohólico, creo que tú y yo también lo somos. No, Entonces, claro, no lo soy, porque te voy a decir una cosa. pero tú más que yo, tú No, no mucho más importa, que yo, yo no porque mido lo que... te conozco No, mira, ya empezamos a sacar cuentas. pero el restaurante en Margarita, después de tu programa en El la radio que restaurante tuve un Margarita, el día, echaste es una pea. Que ahí no terminó, eso hubiera terminado a trancazo si no te salvamos. yo, Sí, no, te no, olvidas. Ah, estás inventando. pero, no, que Ángela no te vaya a regañar por eso. Ángel, Ángela. no, no me va a regañar porque sabe que no es verdad. Ah, sí. Mira, cuéntame, ¿cómo está la situación del régimen? Mira cómo me saca de ok, ¿cómo está la situación del régimen? El régimen. Yo soy de los que pienso que Maduro no repite. ¿Ok? Si yo fuera Maduro, yo le dejara ese encargo a otro. Hay muchos ejemplos. El más reciente en América Latina es el de Daniel Ortega. Se retiró del poder y regresó. Y eso hay que entenderlo, hermano. El país está vuelto un 8. Está vuelto un 8. Y va a estar peor. Porque cualquiera de los candidatos de oposición que lleguen van peor. Y peor los que se perfilan ahora, que vienen con ese odio, que vienen comiendo, que van a comer chavistas a la brasa. Están peor, ¿vale?
El país no necesita ese tipo de gente. Esa es gente que odia, gente. Igual están del lado de acá, del Que lado iba a chavista. decir, porque el odio le incentivó y bastante Chávez Frías como buen narciso que era, ¿no? Que la gente, si estabas con él, eras bueno, y si no estabas con él, entonces eras, ¿cómo se llama? Un apátrida, un no sé qué, un no sé cuánto. Tú y yo conocimos a otro Chávez. Pero es que Chávez, como buen narcisista, cuando te necesita, te adula, es simpático. Chávez era un tipo que tú lo podías odiar y él se sentaba y te necesitaba para algo, se sentaba y te convencía y salías diciendo, bueno, qué tipo más del carajo. Y después te destruía, porque todo el mundo que estuvo cerca de él, ¿no? Eso no lo viví yo, ni mucho menos, porque yo lo que hacía era entrevistarlo e invitarlo al programa. Claro, ¿Ok? claro. Además tenía muchísimos ángeles, por eso que tenía el rating que tenía cuando iba a la televisión, ¿ok? Pero eso es otra cosa diferente. No Bueno, el Chávez que yo conocí es ese que tú dices. Ujú. ¿Ves? No el Chávez manipulador. Pero tú lo Bueno, conociste sí. más porque tú no estuviste más cerca de él, tú, no, tú apoyaste la revolución, que apoyaste a Sí. Chávez. Espérate, eso no significa apoyar, chico. Yo tengo que decir un nombre a eso. Pero ¿qué significa? Mi peor enemigo. No me digas que te avergüenzas ahora. Perdón, no me avergüenzo. Mis peores enemigos están dentro del gobierno y siempre han estado dentro del gobierno. Eso me consta que tú estás, ¿cómo se llama? Perseguido por ambas partes. Eso me consta. Bueno, entonces, simple y llanamente, porque yo he dicho la verdad, yo he podido estar cerca de Chávez, porque Chávez me dio una oportunidad, me ofreció trabajar con él. Yo le decía, en mi ingenuidad política, no, Chávez, no me metas a mí en esa batida. Primero está Frei Bernal, primero está fulano de tal, yo soy un recién llegado, yo soy un paracaidista. O sea, a esos niveles llegué yo. Y si yo te digo algo, Miguel Salazar te lo va a decir aquí. Si yo le hubiera hecho caso a Chávez, perdón, no me llames presumido, Nicolás Maduro no estaría donde está parado. Porque yo no le echaba amén. No le dije amén a nada. Y ¿sabes? Lo peor que había era llevarle la contraria. Como tú dices, te da un abrazo, te abrazaba así, y después que salías, bueno, promo contigo. Lo que pasa es que buena parte de los políticos en el mundo no saben qué es el periodismo. Confunden las relaciones públicas, ¿no? Confunden con la propaganda electoral, la propaganda política con el periodismo. Entonces te quieren mucho cuando están en la oposición y tú desenmascaras a el poder cuando Claro. lo hace mal, porque en la noticia no es que lo hagan bien. Bueno, en el caso de Venezuela, si lo hacen bien es una tremenda noticia mundial, pero en líneas generales, ¿no? La noticia es si tú no cumples con lo que tienes que cumplir. Y entonces en la oposición te aplauden, ¿no? Y quieren que los entrevistes y demás. Pero si estás en el poder y los criticas, ¿no? Entonces eres un desgraciado, un vendido, un no sé qué, cualquier cosa, porque es que ellos no saben lo que es el periodismo o no les interesa saberlo. Bueno, hay una cosa, fíjate tú, Napoleón, tú como periodista, yo como periodista, yo no tengo la misma sensación, pero no hay un personaje más envidioso de otro periodista. Yo no tengo envidia a ningún No, periodista. no, tú no. Yo conozco periodistas aquí que son envidiosos, pero a ultranza. Y trabajaron con el gobierno, estuvieron con el gobierno y ahora se lavan las manos con Pilato aquellas. ¿Ves? Por allá anda Eso pasa Mariquita. siempre, pero perdón, eso pasa siempre con las dictaduras y con las democracias en todos los gobiernos, ¿Tú crees que esta en sea el una mundo dictadura? entero, no solamente en Venezuela. ¿Tú crees que esta sea una dictadura? Pregunto yo. Yo creo que es una tiranía, que es peor que una Ah, dictadura, coño, que es una narcotiranía, es lo que yo ah, creo. concho, fuerte, ¿no? Pero si la justicia norteamericana en Nueva York Yo, tiene yo puedo presa decir la que cabeza de todos ellos, yo puedo decir que y está en Biden la Corte, y la yo Corte puedo, Penal Internacional, ahí está los yo Estados puedo decir que Unidos. Biden, que corte, yo puedo decir que Biden Tú es me preguntaste de Venezuela, te estoy hablando de un Venezuela. narcopresidente. Yo nunca he visto un narcotraficante norteamericano preso, ni que lo pidan en extradición. ¿Cuál? Si los jefes de los carteles están en América Latina, no están allá arriba. Bueno, yo siempre converso con mi esposa diciendo, bueno, aquí la distribución de la droga es tan buena como un refresco como la Coca-Cola o la Pepsi-Cola. La Coca-Cola y la Pepsi-Cola son legales. ¿Cómo es que tú consigues en todas partes droga siendo ilegal? Ilegal. Tiene que haber gente sumamente poderosa
que ¿no? maneja Que eso. está metido en eso, como en todas partes del mundo. Ahora, yo no creo hasta ahora, pero aunque ya yo no creo en nadie, que eso haya llegado a las máximas autoridades de Washington como en buenas partes de nuestros países. Sí, pero yo, o sea, cuando a mí me hablan, por ejemplo, aquí en Venezuela, del cartel de los soles, tú sabes que eso es más viejo que el modo de... No, eso quiere decir por los generales que están metidos en la droga. Bueno, pero ¿dónde está el cartel de los soles? No, eso creo que no existe, Aquí, sino aquí, generales que aquí, están metidos aquí en la droga. habían generales metidos en la droga y estuvieron presos. Pero entonces tú no sientes que tú estás viviendo dentro de un régimen dictatorial. No, a pesar de que soy, me quitaron el papel. Donde me ven, como aquella, y Cotea saca la cabeza para que vean por donde te voy a dar. Por donde me asomo, ahí me van a dar. Hay mucha gente que me dice a mí, Miguel, cuídate, porque tú dices las cosas así, sin miedo, sin miedo. ¿Qué más? Si yo tuviera miedo, me quedo en mi casa, hermano. No me queda otra cosa. Pero entonces tú sientes que ellos son un poco más fuertes que esos que ellos llaman la Cuarta República, aunque yo creo que esto que están viviendo, se está viviendo en Venezuela es el detritus de la Cuarta República. Pero entonces tú sientes que es que son un poco menos preparados, son ladrones, a lo mejor son un poquito más ladrones que los otros, que los tres poderes son más o menos independientes, no tanto como los otros de la cuarta, aunque en la cuarta tampoco eran totalmente independientes, que es lo que exige una democracia. ¿Cómo ves tú el régimen? ¿Por qué no es una dictadura para ti? Los muertos no están muertos, los torturados no están torturados. Mira, ok, vamos a hablar de los muertos, no están muertos. Después hablamos de los torturados. ¿Dónde están los que llevaron a esos muchachos a enfrentarse con las policías? Yo viví eso aquí, tú no estabas aquí. En la avenida Andrés, aquí Francisco de Miranda, ver a los muchachitos esos lateros que vivían a las orillas del Guaire, llevados por la gente de Carlos Ocarí. Es que es mentira. Pero Carlos Llevados, Ocarín los torturaba. llevándose a enfrentar. Ay, después salen llorando. Oye, hermano, tú vas en los Estados Unidos a caer la piedra a un fuerte militar y te caen a No te plomo. pregunté si Carlos Ocariz es simpático o no, lo hace bien o lo hace mal. Te pregunté, ya que tú dices que no es una dictadura, eso lo dijiste tú, no lo dije Sí, yo. yo Yo digo que creo no que es es una una dictadura. tiranía, no una dictadura. ¿Ok? Que dijiste que no es. Y yo te pregunté, pero entonces no existen las torturas, no Hermano, no estoy diciendo que no haya existido la tortura. Si Rómulo Betancourt, en su momento, no se enfrenta a la guerrilla con plomo, y lo dijo, quienes vayan a los cuarteles a susurrarle al oído de los militares, no van a ser recibidos con flores. Y nadie uh-huh. dice nada. Ah, porque era Betancourt. Y Oscariz tiene una guerrilla, que No, ya señor, mencionaste a Ocariz. peor, una guerrilla de lateros. No, mira, yo no estoy diciendo nada. Yo lo que de eso, yo sé que más que en el régimen de Betancourt, fue en el siguiente régimen, el de León, y que las guerrillas estaban mucho más fuertes, ¿no? Que sí hubo tortura, que inclusive había guerrilleros que lanzaban vivos desde los helicópteros, los militares, ¿no? Los lanzaban vivos en el sitio donde estaban sus compañeros. Eso ya lo sé, ¿ok? Pero yo no te estoy preguntando si aquello en ese momento estaba justificado o no. Para mí no está justificado en una democracia. ¿Ok? Ese tipo de acción. Sí creo que si te están amenazando con armas, tú tienes que estar armado. Y si te tiran tiros, tú tienes que tirar tiros también. Eso es una cosa muy ¿A quiénes diferente. quemaron en las calles aquí? Aquí te veían con una franela roja y te perseguían las turbas. Bueno, lo que pasa es que ahora quemaban, ¿y quiénes quemaban cuando la llamada Cuarta República? Las calles y quiénes saqueaban y quiénes asaltaban los bancos. Venga, dice a mí que el sacudón fue manejado. Eso fue una norma que se robó Chávez para él. No, te voy a decir a ti que, por ejemplo, espérate, que el saludón era que el revolucionario. Nacional, que por ejemplo en el El Nacional sacudón salió nunca fue publicado. revolucionario, hermano. Pero El sacudón, entonces, ¿por qué no existen o existen las torturas, los muertos yo no Egipto? dudo que existan la estructura. Pero es Yo no- mentira lo de Corte Penal Internacional, es todo un juego político. ahí entra por la cuestión política. Ah, Sí, porque en todo caso, Estados Unidos debe ser un gobierno que debe ser llevado a la Corte Penal Internacional.
usurpación en Afganistán, en Siria y en cuantos países ha Eso es pasado. otra cosa. Y lo que hicieron en Y Libia, yo lo que creo hicieron que en lo de Irak. Hiroshima y Nagasaki fueron dos Imagínate, una genocidios, eso es barbaridad. otra cosa. Te estoy Una barbaridad. preguntando, la pregunta es en Venezuela. Yo no te estoy preguntando si es o no. Yo creo Yo no que, tendría. vuelvo a repetir, Hiroshima y Nagasaki fueron dos genocidios, ¿ok? Pero yo te hablo de Venezuela, estamos hablando de Ok, Venezuela. si yo fuera gobierno, yo aceptaría ir a la Corte Penal Internacional a defenderme. ¿Ok? Aceptaría ir a la Corte Penal ¿Y Internacional. por qué crees que no aceptaron? Yo te voy a poner un ejemplo. Cuando aquí ocurrieron los muertos de Calarao, el asalto de la guerrilla colombiana a un puesto de Sí. la Marina, Chávez comenzó a ser acusado a través de los periódicos, entre esos uno de Rafael Poleo, de haber estado ahí presente. ¿Qué hizo Chávez? Eso no lo sabe nadie aquí. Chávez fue personalmente a Bogotá a presentarse en el Ministerio Público a defenderse de él. Y Porque el él no abogado, estaba, sí, yo no, no sé. estaba, el abogado defensor de Chávez, ¿quién fue? El mismo que defendió a Alan García, el doctor Ernesto Amezquita Camacho. Pero Pero no me fue, respondiste la pregunta. no estoy, yo iría a la Corte Internacional. No tengo por qué tener miedo a eso. ¿Por qué? Si aquí alguien asesina dentro de los cuerpos judiciales, tiene que ser castigado con todo el peso de la ley. Si alguien tortura, yo no dudo que no torture. A los torturadores de Jorge Rodríguez, ¿no? Los enjuiciaron y fueron presos. Fueron presos, sí. Fueron presos, aun cuando ellos piensan que... Yo tengo otra... Mira, nos queda un Mira, minuto espera, y no me has un respondido, ¿no? minuto, porque que esto presente aquí. Esta es no es un tubazo, es información veraz, lamentablemente inoportuna. Carlos Andrés Pérez fue defensor de Jorge Rodríguez Salomá, era su padrino. De Jorge Rodríguez, el viejo, porque él era secretario general de ADN en el Táchira, y Carlos Andrés lo defendía porque era un hombre valiente. Sí, y Cuando lo Carlos mataron, Andrés Pérez era muy amigo de Fidel Castro y se reunía con él en la horchilla. cuando lo mataron, lo primero que hizo fue llamarle Paje, porque el Paje metió la pata de decir lo que le decían lo de la DICIP. Igual que pasa aquí, igual que pasa en todos lados. Ahora, Necesitamos. para Miguel, nos van a cortar y no va a ese ser, minuto, ese minuto, vamos a resto. aprovecharlo. Ajá. La situación de Venezuela está muy complicada. Posiciones extremistas pareciera que fueran infiltrados y quieren llevar a Venezuela a un enfrentamiento entre hermanos que produzca una intervención extranjera. Pero eso es detrás de eso. ¿Pues tú crees que va a venir Antonio Ledesma con su cara muy lavada ahora a decir que se hay elecciones? Pero entonces la oposición no está vendida al gobierno como dicen la gente supuestamente de oposición. Bueno, hay gente dentro del gobierno. Mira, no te oí. ¿Qué estás diciendo? Perdón, comienza. Ajá. Sí, que dentro del gobierno hay gente opositora, pues, que se manejan con una estrategia de ir a elecciones como sea. Y el gobierno los promueve pensando que los debilita. El gobierno piensa que mientras más candidatos haya de oposición, más rápido gana el gobierno. Cuestión que yo no mantengo. Yo creo que la oposición, hasta con 3 candidatos, está en posibilidades de derrotar al gobierno. Y derrotarlo abrumadoramente porque el descontento es general. Pero ¿tú crees que el Consejo Nacional Electoral va a permitir? No, ya lo permitieron en 2015. Era otra situación totalmente diferente. No, ahorita va a ser la votación tan abrumadora que no van a tener para dónde coger. ¿Tú crees que Maduro va a entregar el poder? Si entrega el poder, ¿a dónde va? ¿A Mira, dónde va? ¿a dónde va? Sí, No no le va a puede pasar salir nada. del país. No le va a pasar nada. No le va a pasar nada. ¿A dónde se vuelve el Palomino cuando entregó el poder? ¿Qué fue? Fue a esconderse bajo la falda de Francisco Franco. Y antes estuvo en República Dominicana, que está el dictador Trujillo.
¿Cuántos dictadores no hay en el mundo donde perdón, Maduro se lo habían recibido? O sea que, mira, así Pero, como, como llegó, pero si está perseguido por la Corte Penal, si lo pide la Corte Penal Internacional, tiene que ser en países no, no está donde... perseguido, está planteado un proceso donde la Ajá. Corte no ha ordenado la captura de Maduro. Eso es mentira. No, no, nadie está diciendo eso. Bueno, pues, estuviera perseguido si hay una orden de captura. Bueno, entonces no tiene para dónde ir, pues. Pero yo sostengo, eso me parece una estrategia equivocada del gobierno, multiplicar los candidatos de la oposición. Entonces salen José Brito, el Conde del Guácharo, y para de contar. Sale hasta el mismo Eduardo Fernández, pues que búscalo ahí en las redes para que tú veas. Si el país me reclama, si la nación me pide, yo me presento. ¿Quién carajo le está reclamando a él? Y por otro lado, está el grupo opositor que no quiere nada de elecciones, pues no tienen posibilidades de ganar tampoco. Aquí más posibilidades tiene de ganar, en buena ley, en buena ley, Rosales que María Corina Machado. Así no te gusta. Porque lo que hay detrás de María Corina Machado es mediático, no hay otra cosa. Ellos creen, y yo te voy a decir, yo no entiendo eso, ellos creen que, por ya sea por las redes, ellos están ganando. No, hermano, vaya usted por las carreteras de Venezuela para usted vea que no hay señal de internet en ninguna parte. ¿Quiénes están en la red? Pero en las encuestas ponen a María Corina siempre ¿Cuáles encuestas? primero de segunda. ¿Cuáles encuestas? Bueno, todas las encuestas, No, no, todas, no, no. todas. Entonces, ¿Cuáles no? no, las encuestas que están haciendo eso es la misma que ponían a Irene Sáez de primera. Y Irene Sáez, tú sabes muy bien que nunca estuvo encabezando el puesto. Irene Sáenz, Nunca. claro que lo estuvo Nunca, nunca, encabezando. nunca, Napoleón. Claro que lo estuvo. Yo trabajaba, yo tuve el tupé. Cuando Chávez, perdona, cuando Chávez supera a Irene Sáenz, ¿ok? Nos enteramos en Venevisión, llamamos a Luis Miquel y le decía, mira, acaba de parecer que Chávez, ¿no? Acaba de superar a Irene Sáenz. Acaba de superar. Bueno, yo no sé, lo que pasa es que yo he parqueado tanta calle. Yo iba por esos cerros, por ahí por Petare, por el Carapita, por allá, por San Sebastián de los Reyes. Chávez, todo el mundo era Chávez. Y Chávez llegaba y la gente se le iba atrás. Esa es Bueno, otra sí, llegó cosa, un ¿no? momento en que todo, es que más Pero llegó un momento después que gana las elecciones por una minoría, porque tampoco la mayoría votó, pero por los que votaron, por la mayoría que votó, ¿ok? Él ganó las elecciones, eso no se lo quita a nadie, pero después que gana las elecciones, las encuestas lo daban como un 80% de popularidad, 80% de popularidad, él y Lucinchi, a ¿ok? ninguno. Eso es verdad, pero después empezó a bajar y bajar, y eso que tenía el dinero y que logró hacer en sus 2 primeros años cosas para bajar la miseria y ¿cómo se llama? Y la pobreza. Porque Sí, cómo te planteas tú, cómo justificas tú que Chávez deja un capital, por decirlo así, de votos? Él nunca llegó a los 10 millones. Decía 10 millones, no, yo siempre estuve que me iban a sacar 10 millones. ¿Cómo se explica que deja un capital de 8 millones de votos y Maduro reduzca eso a menos de la mitad? Porque primero Maduro no tiene ángel, segundo Maduro no es líder de nada, tercero lo está haciendo pésimamente mal, cuarto no tiene el dinero que tenía Chávez para hacer las cosas, ¿ok? Porque Chávez vino un boom petrolero y Chávez, en los 2 primeros años de Chávez había montones de dinero como en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Igualito que en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, que hubo un boom petrolero impresionante. Pero te vuelvo a repetir, entonces, ¿tú crees que el Consejo Nacional Electoral y al régimen sí van a aceptar la pérdida del poder si pierden las elecciones por una abrumadora mayoría? Es decir, que no pueden hacer trampa como normalmente se ha hecho y no solamente ahora, sino antes también. Siempre. Yo te voy a decir una cosa, yo no sé si lo digo porque yo quisiera que perdiera, por el bien de la República, porque si llegara a ganar Maduro, la crisis se va a hacer todavía mucho más fuerte. Y aquí tenemos el escenario de Rumanía.
no quiero repetir. Y otro escenario, donde una vez que los presidentes se han impuesto. Pero no puede ser el diccionario de Rumanía porque tú mismo has dicho que la enorme mayoría no quiere a Maduro, entonces no lo van a defender. En todo No, caso, un grupo de militares que no son todos, y tú lo sabes mejor que yo porque tienes contacto con los militares, ¿ok? Están con él para defender, no sé si a Maduro, no sé si eso que llaman revolución o más bien sus negocios, ¿ok? bueno, Pero entonces, lo que pasa es que quien gane, sea quien gane, que no nos haga como Capriles. y Capriles, ¿qué hizo? Ahora viene a Uno que decir ganó las Capriles, elecciones dijo no, yo gané y él no no quiso ir ganó hasta las Miraflores. elecciones, no las ganó. No, hermano, no las ganó. Bueno, él dijo que las ganó y Pero que no no fue a ganó. Miraflores para que no Perdió por hubieran un, él perdió por un margen pequeño, pero perdió. Él no ganó las elecciones. Eso es lo que dicen ahora ellos también. Claro, porque es una manera él de él de levantarse. Y yo lo hice en función de la patria, ¿no? Porque se dio la cuenta. La La patria pregunta que te hago, ah, Miguel, es, gana las se elecciones, entregarían, se entregan. como decía Capriles que había ganado, No, no. y que iba a ir hasta Miraflores y después no fue a Miraflores porque iban a matar a la gente. Ay, sí, ¿Ok? pobrecito. Entonces, si gana las elecciones, espero que si gana las elecciones, el candidato o la candidata que gane Sí, se van a entregar. vaya hasta Miraflores y defienda y que vaya de primero. Si van a matar a alguien, lo No, lógico es que maten a la no, no. dirigencia. Sí, pero que ganen las elecciones. Yo creo que la oposición gana las elecciones. Como Pero tú si lo dices, van a aceptar, te sí, pregunto. yo sí pienso que sí. Yo pienso que sí. Porque mira, la oposición tuvo un momento cumbre. Si la oposición, mira, el país está como está por culpa de la oposición. Ah, caramba, yo pensaba que era por Sí, culpa de no, Biden. no. Que en el año 2004, Por el bloqueo. en el año 2004, no culpa de la oposición, yo cuestiono hechos concretos. En el año 2004 abandonaron las elecciones parlamentarias. ¿Qué le hicieron? Le entregaron al gobierno de Chávez todos los parlamentarios. Y después se volvieron a equivocar y se han equivocado siempre. Y en el año 2015, cuando se deciden ponerse de acuerdo, hicieron caída y mesa limpia. ¿Y qué hizo Ramos Alú? Que parece que no un comprado del gobierno. ¿Qué hizo? Llegó al Parlamento tumbando las. Y ese cuadro me lo sacan de aquí. Y me sacan aquello allá y se lo mandan para Sabaneta. Es verdad. Oh, Mira, y Maduro sale entre 6 meses. Bolsa, no lo dejas así. Comienza a recoger tus votos, pero tu firma. Miguel, si le dan a la oposición, cuando se lo dan, una gobernación, pero no le dan el dinero, los ahogan. Como es el caso, por ejemplo, de Margarita, ¿ok? No tienen ni el aeropuerto, no tienen los cruceros, no tienen, y no les envían el dinero exactamente para gobernar. Es un error grave. Bueno, pero es que, bueno, y el del Zulia, para mí que dejaron el del Zulia porque ese sí está, que se lleva muy bien con el gobierno, pero porque si no, en ese estado tan importante fronterizo, es como Apure, ¿no? Ahí tienen que tener un amigo del régimen de la FARC y de la ELN, ¿ok? ¿O no estás de acuerdo? Bueno, hay que preguntárselo a Francisco Arias Carmen. Ah, bueno, perdón, Arias Cárdenas tenía acuerdos con el Claro, ELN cuando fue claro, claro. gobernador y Eso tú es lo así. sabes. De acuerdo, nada más no. Estuvo Mm, vinculado con el ELN, ¿cierto? ujú, sí. ¿Eh? Lo que pasa es que con su cara de mosquita muerta, ahora Mm. viene a decir que se arrepiente porque si este gobierno lo hace mal, eso va a caer sobre los hijos de él. Como si no, es igualito, hermano, es igualito como aparece por ahí Vladimir Villegas dándose golpes de pecho. Maripili Hernández, ahora no hicieron nada. Yo estaba en la Por Cancillería favor, y me por votaron muy a. mal que te caiga Vladimir y Maripili, no los compares. No es ni remotamente parecido. Las cosas que dijo Arias Cárdenas de Chávez Frías y que están grabadas, ¿ok? Y en ese amor-odio de Chávez Frías, de Arias Cárdenas con Chávez Frías, se dieron de todas formas. Y para que no se diga que estoy totalmente en contra de Arias Cárdenas, creo que uno de los mejores momentos que tuvo el Maracaibo era cuando Arias Cárdenas competía, él como gobernador, con el actual gobernador, ¿cómo que se llama? Manuel Rosales, que Manuel estaba era de alcalde. alcalde.
tú veías cómo crecía la ciudad. Es decir, que si hay una competencia y están dispuestos a hacerlo, lo pueden hacer. Claro. Pero ese pedacito nada más. Después se olvidaron del país, se olvidaron del Zulia y se olvidaron de todo. Mira, Pero la pregunta no me la contestaste. ver- ¿Cuáles de la oposición tienes pruebas de que están encompichados con el gobierno? no hace falta de pruebas. Ah, no, no, ¿cómo que no hace falta? Ah, entonces No, no, quiero no. decir, Hay actitudes. Hay actitudes. Tú ya, José Brito hablando, no juega. Bueno, es como cambió José Brito. De ser un hombre que hasta no hace mucho andaba con aquel trajecito que lo planchaba 10 veces, que se ponía jadito, y ahora anda como un dandy. ¿Ah? Y anda con 4 camionetas. Ricardo Sánchez. y después te metes con Lara Faría. ¿Ah? Tiene una lengua tan viperina como la de... No, eso es para que yo no tengo miedo a la lengua de él. Y los dos vienen de la izquierda. No, a mí me gustaría un día debatir con Lara Faría, como me gustaría debatir con Mario Silva. Ah, Te voy a decir una con cosa. Lara Farías debe ser interesante porque Lara Farías es un muchacho inteligente y preparado. Inteligente. Tú lo sabes muy bien. Eso sí vamos, a eso vamos, a eso vamos. A eso vamos. Lo haría Que, más rápido con Lara Faría que con Mario Silva. ¿Ves? que está muy, muy duro y como amargado, eso sí lo he sentido, pero las cosas que le hicieron tampoco es como para estar feliz y contento y para estar y no sentir como, yo diría que fue engañado en Acción Democrática, pero él no lo siente así, creo yo, no lo sé, no lo sé, yo no he hablado de eso con él. Aquí se puede decir cualquier palabra, ¿verdad? ¿Sí sabes? ¿Qué? Que se puede decir cualquier palabra, una palabrota, para recordarte cuando tú dices que él fue engañado. Hoy y Caldera. ¿Se Pero que acuerda le usted, cayeron doctor a Caldera? golpes, no es que le cayó a golpes por mandato de Ramos Alú. ¿Se acuerda usted, doctor Caldera, cuando yo fui engañado? Usted no fue engañado un cipote, por otra cosa, ¿no? ¿Me está Ese no fue entendiendo? Caldera, eso fue Lucinchi. Caldera Me y Jovito, engañaron. vale. Oye, pero vale, coño, yo soy un Pero ratón de ¿cuándo biblioteca. dijo Caldera que lo engañaron? No entiendo. No, Jovito le dice a Caldera en un debate en el año 1963. ¿Se acuerda usted, doctor Caldera, cuando yo fui engañado? Ah, Usted no fue engañado un cipote. Igual, hacia mí que pobrecito Lola Faría, inocente, fue engañado por Ramos Alú. ¿Ah? no, no, no. No fue engañado por Ramos. Falú le mandó a caerle a coñazo y lo tiraron en el río, al río Guaire. Ay, Pero, sí, pero eso este no no es lo el sabía. programa, Lara Farías no es el No, programa. no, 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 Yo le voy a decir que tú le retas a hacer una discusión de altura. de altura, de altura. Yo sé que él puede hacerlo de altura. Él sí puede, no sé si tú, yo creo que tú también puedes. Claro, no me Ok, pongas en duda. bueno. Ajá. Y cómo está, ya nos hablaste de la oposición, pero no te atreves a hablarnos, y lo dije, lo de atreves para picarte, ¿no? Para tocarte a tu ego, del régimen, que tú hasta estás diciendo que no es ni siquiera una dictadura. No, no es una ¿Cómo dictadura. está internamente? ¿Cómo Si están las este peleas gobierno, si este internas? gobierno fue una ¿Quiénes mandan dictadura, en Venezuela? ¿Quiénes mandan en ese mira, régimen? si ¿Quiénes este tienen gobierno fue, el poder? es que tantas cosas contradictorias que ocurren. Si este gobierno fuera una dictadura, como Guaidó no entraba con Pedro por su casa a Venezuela, no hiciera lo que le daba la gana. ¿Ves? No hicieron lo que le daba la gana los 20, 30 personas que estaban en el puente de Altamira. No hicieron lo que le daba la gana a Ismael García, ¿ah? Y otros tantos, que ahora se dan golpes de pecho. Ismael García es el responsable de la lista esa que agarraron y se la encaquetaron a Luis Tascón. No fue que Ese no sacó es el de la idea de que había que esperar a los manifestantes en el puente Yaguno. quién. Ismael García. Sí, pero es que, bueno, te voy a decir una cosa, los manifestantes nunca llegaron a Puente Yagüe. Ah, eso que vimos no eran los manifestantes, No, señor, yo estuve en Puente Yagüe. tirando tiros también contra la No, 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 manifestación. no, no me dejas ir tirando tiros. Estuve en Puente Yagüe. Y ahí no había nadie. No, Ahí por los dos estaban las lados. mises desfilando. No, 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 venían subiendo las tanquetas de la metropolitana.
e escudado a los policías entre las tanquetas. Ya había caído nuestro amigo, lo he conocido, fotógrafo del 2001. Sí, 2001. Pero espérate un momentico. Y entonces el video que vimos de la gente pegando tiros, Eso, es que ¿eso el es un video montaje? pues, fue utilizado, bueno, manipulado. Ese liceo, ellos están disparando contra las tanquetas, ellos están disparando a la gente porque la gente no subió por ahí, la gente subió por el lado del Calvario, por el lado del Y Camino por Nuevo. el Calvario había mucha gente porque la gente supuestamente iba a desfilar por ahí y con los tiros se lo desviaron, Yo sí. digo, yo fui testigo de sección de lo que ocurrió ahí. Entonces, esa gente que estaba tirando tiros en Puente Llaguno, ¿no estaban tirando tiros o estaban tirando tiros? Están disparando, pero no dispararon Ah, pero contra. las tanquetas. Y no dispararon contra Villaguno y mataron a dos personas que estaban ahí, gente muy joven. No le disparó la metropolitana. ¿Qué le dispararon de los edificios? Desde los edificios que eran edificios de seguridad de Miraflores, que solamente podía entrar gente No, de no, 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 seguridad. no, no. ¿Hablas tú Los de esos edificios que están edificios en la donde Baral, estaban? Ah, porque empiezan a caer como arroz la gente. Y todos con tiros a la cabeza. Esos eran francotiradores. o sea que eso era la oposición que se estaba matando entre ellos. Yo no estoy diciendo que la oposición se mate entre ellos. Había que provocar un escenario de guerra. Y esto está demostrado con el señor este que salió y lo denunció un periodista, no me acuerdo cómo se llama ahora, Sí, que salió uno de ya CNN. con el comunicado leído que iban a decir, en este momento están cayendo sobre Caracas. Y salieron los cobardones, como Francisco Rangel Gómez, que nunca entendí después por qué es embajador en México, por allá, vive en México, a decir que él se iba, pues no estaba de acuerdo con eso. ¿Cómo tú Pero vas a... entonces, cuando el alto mando militar le pidió la renuncia que él aceptó, ¿por qué hicieron eso? Si los que tenían que haber, si los responsables de todas esas muertes era la oposición, según la versión del gobierno que tú estás repitiendo. Ajá. No, estoy repitiendo lo que fue. Los responsables de La eso pregunta es, estaban entonces, comprometidos en un ¿por golpe qué de le pidieron Estado. la renuncia a Chávez? Y lo que pasa es que se dividieron. Los que estaban comprometidos en el golpe de Estado se dividieron. Por un lado estaba Gustavo Cisneros, porque en Venevisión se realizaron todas las tramoyas de la conspiración. Tú no lo puedes decir porque tú eres empleado allá. No, yo no estaba allí. A mí nadie me vio en ninguna de esas reuniones que ustedes dicen. Venevisión. Ah, espérate un momentico, aclaremos eso. ¿Alguien me vio en esas reuniones que ustedes No, están no, 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 diciendo no, con no, Gustavo no, 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 Cisneros? no, para nada, para nada, para nada. Usted es un hombre muy vertical en ese sentido. Ujú. Lo que pasa es que a ti te falta un poquito de calle, Napoleón. Es posible, de ingenuidad es posible. No, ingenuidad no, calle, porque en Venevisión sí se hizo de todo para tumbar a Chávez. ¿Y Chávez qué hizo? En vez de llegar con un programa de gobierno fuerte y a poner las cosas en orden, lo que hizo fue pedir perdón para todo el mundo. Ujú. Y después decir que la Corte Yo no sé Suprema... qué hicieron en Venevisión, pero en 24 horas en mi programa, el Gustavo Cisneros no tenía nada que ver, ni dijo esto, ni lo otro, ni Él, Bardazano, ni nada. él siempre lo Todo negó. lo que pasó en 24 horas, yo soy el responsable. Él negó que Yo. hubieran hecho... Yo hablé personalmente con Gustavo Cisneros Ujú, en su vacacional de allá de Aspen, en Estados ujú. Unidos, donde fui con ¿cómo se llama? Carlos, que era presidente de la emisión, Bardazano. con Carlos Barrosán. Ujú. Y yo le dije de entrada, me dice, usted estuvo comprometido en el golpe. ¿Por qué tú insistes en decir una cosa que no es? Total que, bueno, al final me resultó un tipo simpaticísimo. Yo no sé si Bardazano estuvo metido en el golpe, no sé si lo estuvo Gustavo Cisneros, Gustavo, pero ¿sabes? si estuviera metido en el golpe, no, me hubieran sacado del aire, porque yo no estaba metido en ningún golpe. Eso es como el cuento del 11 de abril, no, del otro, del siguiente golpe del 4 de febrero, El que me 27. allanaron la casa y me preguntaron, ¿en su casa hubo reuniones con conspiradores? Y dije, sí, en mi casa hubo varias reuniones con conspiradores. ¿Los puede nombrar? Sí, como no, fíjense, en mi casa estuvo Rómulo Betancourt, en mi casa estuvo Carlos Andrés Pérez, en mi casa estuvo Gonzalo Barrio, en mi casa estuvo todos los conspiradores contra Pérez Jiménez estuvieron en mi casa cuando hacía la historia contemporánea narrada por sus protagonistas en todo lo que fue el curso de la conspiración que culmina en el 23 de enero. Esos eran conspiradores. Entonces le dije que sí, pero en esa
en esa que fue la después del 4 de febrero, es que ni idea tenía que había una conspiración. No, si estamos de acuerdo, yo no estoy diciendo lo contrario. Lo que sí te digo es que, volvemos a la pregunta, sigo pensando y sigo creyendo, como sea, que esto no es una tiranía, salvo que me maten mañana, y no la puedo decir. ¿Qué futuro le ves tú al país? ¿Qué futuro inmediato le ves a Venezuela? Muy malo porque no hay político, no hay político, no hay gente pensando en función de Venezuela, sino de ellos mismos, políticos corrompidos. Bueno, ¿qué te puedo decir yo? ¿Qué no han hecho? ¿Ah? Eh, Yo digo, bueno, yo veo a María Corina Machado. Ah, vamos a hablar de candidato por candidato de la oposición. ¿Qué hace María Corina? Besa viejita y viejita. Igualito como hicieron los demás. Bueno, como Ay, sabes también cuando fue candidato, sí. y bueno, igual. No hay nada diferente, ¿vale? El país necesita otro rumbo. El país necesita salir de los políticos como de lugar, porque los políticos han decepcionado. ¿Por qué llegó Chávez al poder inicialmente? Entonces, segundo, vamos a decir, parte 2. En parte 1, Chávez llega al poder porque los políticos estaban corrompidos. ¿O Ah, no no? fue por culpa de uno. Yo pensaba, como dicen, que por No, culpa no, de no. todo el Los mundo, menos de políticos, la Acción Democrática, los políticos menos estaban de la corrompidos. destitución Todos, de todos Carlos estaban corrompidos. Andrés, menos de la pésima, de la crisis económica que había, Oye, la tú estabas, próxima pésima a ti conducción te política. No simpatizaba fueron 10, Chávez, no fue. Ah, te simpatizaba Chávez. A todos aquellos que esperaban un vuelco político, a terminar con la Cuarta República de verdad, nos cayó bien. Pero esa Cuarta yo República no no. quería terminar con la Cuarta República. Yo Bueno, quería que se adecentara la democracia, que es muy diferente a acabar con un régimen democrático, ¿cómo vas porque a a mí llamar no me tú? gustan los regímenes. Sí, pero Como le dije yo una vez a Chávez, no, yo no voy a votar por ti, porque yo no voto por un militar, porque eso demuestra que hay una crisis y un fracaso del país civilizado, civil. somos dos. Y yo Somos no dos. creo que esto que está pasando no se pueda arreglar. No es por militares. Yo no voté por Chávez. No voté ¿Por quién votaste? por nadie. Ah, pues yo sí voté por Salas Romer, que por No, yo no. cierto, no salía más en el programa porque Salas Romer no quería ir a la televisión nacional. Porque él decía, si yo estoy en los primeros lugares en Carabobo, en Lara, en Falcón, sí, pero no estás en todo el país. No estás en todo el país. Hasta que tanto insistí que lo convenció y fue una vez. Pero Chávez cada vez que iba a la televisión se la comía, porque Chávez, junto con Carlos Andrés, ¿no? Y me dicen que Jovito Villalba, pero yo no había nacido cuando eso, fueron los tres grandes oradores que tuvo la política venezolana. Los comunicólogos, pues, ¿Sí? ¿Sí? sí, que comunicaban bien. Aunque Rómulo Betancourt, con todo lo antipático que era, con su imagen que no era muy agradable, era un tipo muy carismático. Sí, pero hablaba muy mal y Sí, peor que otros. pero tenía poder de convencimiento ante las masas. Oye, párense, carajo, nadie corra. Coño, eso no lo hace todo el mundo. Ese era Rómulo. Y así, pues, el cuento de. Aquí te cosa Pérez Jiménez. Lamentablemente, Pérez Jiménez no era un tipo simpático. No. Era, no era, pero tú lo conociste igual que yo lo conocí en Madrid. Yo lo conocí 3 días, que estuve con él Yo tuve más o menos eso, Ujú. por accidente. Porque la segunda vez que fui era porque las fotos no me salieron. ¿Sabes lo que dijo él? Dígale a Carlos Croix que no sea pichiro, que pague un fotógrafo. Y usted no es fotógrafo, tenía razón. Pero era otro tipo, ¿eh? Mira, y Pérez Jiménez fue dictador. No sé, yo hoy en día Ah, no, carajo. Y Gómez fue dictador. no fue un dictador. ¿Y por qué Gómez sí fue dictador y Pérez Jiménez Bueno, y pues Chávez no? la dictadura de Gómez fue una dictadura larga, además de larga, un tipo que él ponía al presidente Pero que le estos daba. tienen 20 años, o sea que estos son Bueno, más dictadores que ya, Gómez. ya, ya, espérate. El bipartidismo fue una dictadura, entonces. La de copia y copia de. La copia del sistema norteamericano.
copia de republicanos y demócratas. No, la copia de lo que se funcionaba en el mundo entero en el siglo pasado, porque los otros eran partidos pequeños, porque había ideología, cosa que no hay ahora. O sea, los tiburones grandes se comen a los chicos. Sí, sí, típico del ser humano. Bueno, No estoy defendiendo a nadie con eso, lo es cierto, típico lo del ser cierto. humano. ¿Qué No, quieres que me te hiciste, diga? me hiciste una pregunta, porque Ajá. ahí en las redes sociales la gente es demasiado. Pero ahí viene funditado con ellos. Yo tengo dos personajes que estuve frente, dos. Uno fue Pérez Jiménez. Mi papá estuvo preso con Pérez Jiménez casi 7 años. No meterse en política, por favor, en un estado, porque era DECO, porque era esto. Y después mi mamá estuvo presa con el gobierno de Raúl León 1 año. Por ¿Tu ser mamá por qué? por ser izquierda. Bueno, pero por ser algo más que de izquierda. Ah, bueno, De sí. izquierda podía, la mayoría Sí. de los profesores de la central eran de izquierda. Oh, su hija se metió, o mi hermana mayor se metió en el MIR, en la cuestión de la subversión, pues. Ah, por subversiva. Ok, pero Ajá. estuvo preso 1 año, pues. Y sin embargo, yo cuando estuve frente a Pérez, a mí se me olvidaron todos esos rencores. Y yo, el tipo me cayó bien. Cuando Es que empezamos a... Pérez, es que Carlos Andrés Pérez, tú hablas de Carlos Andrés Pérez, porque Sí, era muy bueno, simpático. Carlos Andrés era muy grata, muy grato. a pesar de los coches. Me recuerda cuando habla, me recuerda cómo se habla todavía de nosotros, de ella tuya. Sebastián Navarra. Ah, sí, muy amiga y la quiero mucho, por cierto. Sí, 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 ya trabajó conmigo, pero es cocha, muy cocha. Sí, muy gocha. Entonces, a mí me preocupa ahorita, Napoleón, es el país como va. No tenemos políticos, no hay políticos. No hay gente dispuesta a sentarse a conversar, sino puras zancadillas. Cuando tú te vas de esas reuniones donde asiste la gente que habla mal de ti, que habla mal de otro, tú cuando te vas, tú dices, bueno, ahí le debo los trapos míos para que se cocinen. No, yo me voy de último. Eso era típico de la gente. Yo me voy de Bueno, último. es Por fortuna típico, yo me rodeaba de gente es decente. típico. El Mira, país no va a ninguna pero es que parte. en líneas generales en el mundo la dirigencia actual deja mucho que desear en líneas generales. Ahí está el de, ¿cómo se llama? El de Ucrania, ¿ok? Ahí estaba la Merkel, hay varios, ¿no? Pero en líneas generales, fíjate, y además en qué quedó la izquierda. Ese Daniel Ortega de ahora, ¿qué tiene que ver con el Daniel Ortega que luchaba contra la dictadura? No tiene nada que ver. Ese tipo es un asesino. Es decir, ¿qué es lo que pasa con la dirigencia actual? Porque, insisto, estos Y Gustavo muchachos, Petro, ¿ah? Gustavo Petro. Gustavo Petro ya se está acomodando. Ya se está acomodando para ser dictador. Ya empezó, pero él está como Chávez. Era muy mansito, pero además Petro, a diferencia de Chávez, Chávez nunca perteneció a un partido radical, a un grupo terrorista. En cambio, Petro sí. Entonces, que no se extrañen mucho los colombianos por eso. Y Ok, Lula, mira, ¿quién? Lula. Lula, pero dicen que Lula vino muy cambiado, que no es el Lula de su primer gobierno. Pero es que él se fue, no quiso reelegirse. Él Pero se bueno, fue, ya. mira, se nos acabó el tiempo. ¿Qué otra cosa quieres decirnos? ¿Qué otro batacazo quieres dar? Para mí no es un batacazo que el país va muy mal. Bueno, para nadie. Eso lo vemos, yo no estoy descubriendo el agua tibia. Ujú. ¿Eh? Para mí hoy, le voy a decir 22 de mayo, el gobierno pierde la elección. La pierde. Y la entrega. Deberá entregar. ¿Deberá entregar? No. La pregunta es si la entrega. No, eso está en la conciencia de Maduro. Yo no estoy ahí metido dentro de él. Pero tiene que entregar. Lamentable, ¿vale? ¿Te imaginas que gane María Corina Machado unas elecciones? Este país se va O a la... sea que tú prefieres a Nicolás Maduro que a María Corina. No, 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 no. Es que o me agarra el chingo o me agarra el sin No, no, nadie. no, 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 no. Tú me acabas de decir, tú te imaginas que gane María Corina Machado y pierda Claro. Maduro. O Sí, sea sí. que tú prefieres a Maduro que a María Corina No, Machado. no, 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 no. Yo no tengo opción. Pues yo prefiero muchísimo más, evidentemente, Después te Miguel que a vas a María Corina repetir, Machado. Napoleón. Ojalá que no tenga que decir, no me voy a dar más cosas, pierden los dientes.
Que te vas a caer Pero es así. que nunca ha habido un régimen como este en Venezuela. ¿Tú has Eso visto no un es- régimen Pero peor ¿quién que te ha dicho a este? ti que tú eres rico, ¿Qué comunista? qué gobierno ha sido peor que este? Oye, estos comunistas son bien sabrosos. Dime un Comunistas nombre. multimillonarios, no. Yo. No, estos comunistas que son multimillonarios. Ah, ok. La Ah, pregunta, última pregunta. Para ti, ¿qué gobierno ha tenido Venezuela en el siglo XX y lo que va del siglo XXI peor que este de Maduro? creo que ninguno. ¿Cómo que crees? ¿No estás seguro que no hubo ninguno? Yo no tengo que darle la duda de verdad, por si acaso. Por si acaso estoy equivocado. Vete a confesarte con tantas dudas que tienes. Bueno, ojalá, ojalá. Pero yo te voy a mandar un programa que yo hice, que lo titulamos Confesiones de Miguel. Ese soy yo. Te voy a mandar, está en YouTube. Búscalo en la verdad de Miguel en YouTube. Lo que yo pienso, esto no es lo que yo esperaba del gobierno, hermano. Tú eres católico. Conocí Tú a eres, estos siguientes. eres católico creyente. No, creyendo no soy. Ah, o sea, es el típico católico de la mayoría que se dicen católicos, pero son unos No, no, puteros la mayoría. borrachos. Yo No van a tengo, misa. no, yo tengo la virtud de haber crecido entre curas. Y los curas no creo. ¿En qué curas? ¿Con qué cura? Católico y romano. ¿Pero en qué colegio? San José de Calazán. ¿Qué tipo de curas son esos? De hecho, se me olvidó. Yo te voy a decir, O mira, sea, que tú eres otra joyita como Arias Cárdenas que quiso ser monaguillo en algún momento dado. no, yo era monaguillo, no quise ser. Y Arias Cárdenas estudió para cura. Oye, Pero además, que se salvó el Vaticano. Ajá. yo estudié en el Liceo San José también. Y En San estudié, José de los Teques, así sería. Era una joyita entonces desde pequeño que tus padres te metieron en el Liceo San José de los Teques. y, Bueno, bueno, y terminé mi carrera de liceísta en el Liceo Fermín Toro. buen liceo. Ese sí fue un Ah, tremendo liceo. decía el dicho, en la tierra manda Dios, perdón, en el cielo manda Dios y en la tierra los gitanos. Y en el centro de Caracas mandan los fervintorianos. Eso. Vamos, eso. Mira, una cosa antes de irme. ¿Cómo nos garantizan María Corina Machado que se desprende de la corrupción si llega con ella un tipo que fue edecán de Blanca Ibáñez como Carlos Blanco? Eso Carlos apareció Blanco por es todo. un tipo, pero perdone, yo conozco a Carlos Blanco, Ah, no, no fue alumno de Blanca Ibáñez cuando estaba en la COPRE. pero Yo él, trabajé con él en la COPRE, hermano. Ay, sí, Blanquita, eso Blanquita para allá significa, y Blanquita para acá. No, vale. pero eso no quiere decir que ha sido corrupto, que lo ha hecho mal en la COPRE. La COPRE hizo muchas cosas buenísimas. Yo creo que no la hizo él, la hizo Hernando Cabaldón. O sea que yo puedo pensar lo mismo de ti que porque estuviste y fuiste amigo de Chávez, puedo pensar lo mismo que tú piensas de Carlos Blanco porque No, estuvo al lado de Blanca puede, Ibáñez, no que puede por pensar. cierto era una mujer muy trabajadora. Ella no me habla. ¿Quién? Lucinchi me hablaba, ella no. Ella, ¿no? Entonces era al revés exactamente. Y eso que yo con quien metiera con el gobierno de Lucinchi, ¿ok? No con ella. Entonces, pero entonces como Carlos Blanco trabajó en la COPRE, en el gobierno de Lucinchi, entonces él es maluco, él es como ella, como No, tú no, piensas que es no, ella. no es porque Y haya tú eres trabajado. bueno No, a porque pesar de Chávez. él participó en actos irregulares, chico. Sí, ¿Cuáles, por ejemplo? bueno, ya llegará el momento de Ah, hablar, no, eso es muy fácil, eso es muy ya llegará el fácil. momento de hablar de eso. Él estuvo en la COPRE, mira. Sí, Lo claro, y primero, la COPRE hizo cosas buenísimas. lo primero que hizo Carlos Blanco en la COPRE Mm. fue remodelar la COPRE, que era una comisión que era temporal, transitoria. Y le echó tremenda remodelación. Y yo, como yo era la persona que estaba en compra, que está en la dirección de contabilidad, yo le regresé esa licitación. Y le dije, no, firma eso. Que eso le beso aquí. Firma eso o te vas. Como está en comisión de servicio, me mandó para mi ministerio otra vez. Me sacaron. O sea que tú eres más rescoroso que Daniel Lara Farías con lo que hace con Ramón Salud. Bueno, De Miguel no se le olvidan las cosas. Miguel, gracias, vale, muy sabrosa conversación. Nos vemos y esperemos que esas copitas de champaña, ya que tú puedes tomar champaña, ok, Oye, mira, nos la tomemos algún día, ok. ¿a qué tal?
No, no, Un saludos a abrazo. Ángela, saludos a tu hija. Ok, hasta luego. Nos Venga, vemos. hasta luego.